Buenas tardes. Esta tarde tenemos el gusto de que estén en este conversatorio sobre temas nacionales, concretamente el tema número 3, que lleva por título La incertidumbre como factor económico, a 3 académicos de nuestra universidad. La doctora Isabela Bella, del Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras, al doctor Andreu Espasa del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad y al doctor Antonio Ibarra de la Facultad de Economía de la UNAM. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, pues estamos en un estrenando año y se plantean una serie de retos muy importantes. Estaba yo leyendo hace unos minutos de que había sorteado el gobierno de López Obrador una especie como de que los bonos mexicanos no bajaron tanto como se planteaba, y por el otro lado las críticas de esta situación que ha padecido la ciudadanía mexicana con el robo de combustible y la estrategia para combatir ese robo de combustible. Entonces, ustedes como especialistas en temas económicos, etcétera, me gustaría saber, bueno, ¿cuál sería este trayecto, dijéramos, no solamente un discurso, sino una serie de acciones que van, por lo menos de los últimos 25 años hacia la actualidad? ¿Dónde estarían los aciertos y los errores fundamentales que habría que, no sabemos si los vayan a resolver, pero finalmente eso, aparentemente se plantea como un nuevo camino? Bueno, yo pensaría que en este momento México está cerrando un ciclo de política económica ortodoxa, donde lo más característico es la retirada del Estado. Un Estado que, digamos, se minimiza frente al mercado, frente a la integración comercial, con una muy modesta participación en las decisiones de política económica, política monetaria, por ejemplo. Y en este momento hay, digamos, una vocación de recuperar el control de ciertas variables de la economía, en tanto y esta es posible. Una de ellas tiene que ver más, digamos, con la decisión de que el Estado va a poner cierto tipo de reglas. Y esas reglas, que no son, digamos, en ningún caso desconocidas, tienen que ver con la capacidad del Estado para generar confianza. Creo que una vez pasada la coyuntura electoral y los escenarios que se advertían como catastróficos disminuyeron afuera y adentro. Digamos, afuera quizá la atención está centrada más en las malas y equívocas decisiones del gobierno norteamericano, que creo que son el factor de tensión internacional. Y en el caso mexicano, yo creo que todavía estamos en una fase de gobernar con símbolos, de gobernar con imágenes. Pero desde luego, si uno recuerda el discurso de López Obrador, en lo sustantivo es lanzar el mensaje: estamos cambiando de época y el Estado es un socio confiable. Y si las señales del mercado dicen algo, como los economistas suelen encontrar la razón de la conducta de los actores, lo paradójico es que pese a tomar decisiones fuertes, como por ejemplo retirar el crédito público de la construcción de un aeropuerto, pues no tuvimos una turbulencia. Al contrario, estamos viviendo como en una situación paradójica en donde la tormenta interna hacia afuera no tiene ningún impacto. El mejor signo de ello es la revaluación del peso. Entonces, yo creo que hay que empezar a pensar en el futuro como un ciclo nuevo, en donde, pese a que el contexto no es favorable a los dichos de la política económica de desarrollo interno, ¿no?, que ha planteado el gobierno López Obrador, las señales, sin embargo, del mercado son favorables. ¿Qué podrían ustedes decir? Yo creo que tiene que ver eso, que de la reacción externa favorable, tiene que ver con el hecho de que, si bien el discurso es aparentemente rupturista con el legado neoliberal, también hay algunos signos de continuidad que en el exterior se han apreciado. Por ejemplo, en el caso de proponer un presupuesto con superávit primario, que es digamos uno de los dogmas de la ortodoxia que se mantienen en el gobierno y que creo que tiene mucho que ver también con lo que se ha dicho de reconstrucción del Estado. De que hasta que no haya una reconstrucción del Estado, de una nueva confianza en el Estado, no tiene sentido, por ejemplo, plantear una reforma fiscal progresiva, porque si el dinero que se recaptara se cayera en la corrupción,
no tendría la popularidad suficiente esta reforma fiscal como para que fuera efectiva. En este sentido creo que es muy importante entender que por un lado se está rompiendo con el neoliberalismo en algo muy importante, que es la lógica de la trickle-down economics. Ya no hay tanto la idea de que haya que favorecer a los más ricos para que luego la riqueza gotee hacia la población. Al contrario, la reestructuración del presupuesto es sobre todo para favorecer el gasto en las clases populares con el mismo dinero y respetando cosas muy importantes de los dogmas actuales como superávit primario, independencia de la banca central, al menos de momento, y de momento también se están respetando los acuerdos comerciales de los que se venía anteriormente. Con lo que creo que esa ruptura parcial con el neoliberalismo explica, yo creo, muchas cosas junto con la idea de reconstruir el Estado antes de emprender reformas profundas. Ahorita ustedes dos han mencionado 4 o 5 veces la cuestión del Estado. Se plantea una especie de ruptura. ¿Tú qué piensas, Isabel? Bueno, yo creo que tiene que haber un balance. Digamos, por un lado sí hay una serie de planteamientos que rompen con esta inercia política económica, pero por supuesto ninguna ruptura es total. Es decir, creo que la gente que está en el gobierno está consciente de que necesita ubicarse en el contexto actual. De repente, por ejemplo, estos paralelismos fáciles de decir, bueno, es que vamos a volver al desarrollo estabilizador, pues obviamente pues son ideales, porque el contexto que tenemos hoy de globalización marca parámetros distintos. Entonces, en ese sentido, pues va a haber una serie de continuidades. Ahora, también hay que pensar que hay inercias históricas y se van a tocar intereses. Entonces, no es tan fácil plantear un cambio, menos en 6 años. Pero creo que, volviendo a lo que decían sobre el Estado y la confianza, otro elemento que yo agregaría es que no solo hay una confianza en los mercados externos que se ve en los indicadores como el tipo de cambio, sino también una confianza hacia adentro, por ejemplo en los indicadores del consumidor mexicano. Y esa confianza inclusive se ve en la apertura, digamos, de ciertas posiciones, como recientemente lo hemos visto, la cuestión de la Canacar, ¿no? Que la Canacar dice, aprovechamos la coyuntura para que algo que estuvo cerrado durante mucho tiempo, que era el transporte de las pipas manejadas por el sindicato, bueno, pues ahora pongo a mi disposición la flotilla. Entonces también es una confianza y es una oportunidad también. Sí, porque la reingeniería del Estado también supone replantear los pactos asociativos con los grupos empresariales. Digamos que habíamos vivido un capitalismo de compadres, donde la preferencia de la obra pública, del crédito público, de la información económica, que debería de mantenerse un sigilo institucional, etcétera, formaba parte de un pacto, ¿no?, que era excluyente y discrecional, porque beneficiaba a grupos empresariales muy localizados. Y yo creo que esta reingeniería que se está planteando, que apunta básicamente a otro tema que en su momento discutiremos, que es cómo resolver el tema de la desigualdad, implica generar una suerte de mayor competencia horizontal entre los grupos empresariales. Y esto no es menor, siguiendo la tradición de este Estado, que ha sido un Estado que ha creado, digamos, a sus pares empresariales a través de las cámaras, un Estado que está descorporativizándose. Y en ese sentido yo tengo la impresión de que esto puede generar un nivel de actividad económica que puede ser mucho más distributivo, mucho más en la base de la pirámide económica, más detonando pequeñas localidades económicas, buscando encadenamientos productivos de otro tipo, donde, digamos, el gasto social que el Estado hace finalmente para generar demanda a nivel local puede ser virtuoso para recuperar el conjunto de la economía. Y si uno advierte que por lo menos las expectativas, los blancos de inflación no han cambiado, es decir, con una política de gasto distinta a la de restrictiva que habíamos tenido, las expectativas de inflación siguen siendo, yo diría que tienden a la baja.
Y en ese sentido, impuesto a los pobres, que es la inflación, como se ha dicho, si el gobierno logra mantener esa moderación en el crecimiento, pero con una mejor distribución, en términos reales, va a haber un aumento del ingreso per cápita. Y eso es un objetivo que me parece sustantivo, ¿no? Ese es un cambio que puede generar, eso sí, digamos, la creencia en un nuevo modelo de crecimiento. O sea, en ese sentido, genuinamente la idea es un poco, como tú lo has planteado, de que esa, digamos, esa producción de riqueza finalmente empiece, bueno, a llegar, se empieza a decantar hacia abajo a partir de los sueldos, a partir de, no necesariamente las prestaciones, pero de una serie de factores que inciden en la vida diaria, hacer más fácil la vida cotidiana. No sé qué tengan que decir. Yo creo que hay una incógnita interesante en eso. Yo también sospecho que los indicadores apuntan a un cierto crecimiento económico y además un crecimiento económico más equitativo y que puede generar por multiplicador fiscal pues efectos muy interesantes y muy estimulantes para el crecimiento de la economía. Pero creo que una incógnita importante que habrá que ver en estos meses, este año, es cómo se podrá, digamos, este modelo keynesiano, en cierto sentido, de estímulo de la economía, cómo va a poder ser compatible con una integración comercial con Estados Unidos en la que fácilmente puede haber problemas de desequilibrio de la economía mexicana respecto al exterior. Y cómo, si estos desequilibrios son fuertes, quizás van a obligar luego a una austeridad que pueda tener efectos nocivos sobre esta estrategia de crecimiento. Entiendo que está tan focalizada en un principio en sectores muy desfavorecidos que el propio mercado mexicano puede satisfacer esto. Otra cosa va a ser si este crecimiento va subiendo y él llega fuerte a las clases medias y empiezan a comprar iPhones, ¿no? Y empiezan a comprar productos que necesariamente se hacen en el exterior. ¿Qué va a pasar con esta balanza exterior de la economía mexicana? Sí, yo creo que en ese sentido pues va a haber una serie de decisiones en las que lo que estará en juego es dar prioridad a lo interno, ¿no? Sobre lo externo, obviamente sin significar esto pues que se va a disminuir el vínculo económico, por ejemplo, con Estados Unidos, que es uno de los de las constantes históricas que tiene la economía mexicana, y sobre todo a partir de la segunda mitad del 20, cuando repuntó mucho esa relación, y bueno, es algo que se consolidó con el Tratado de Libre Comercio. Entonces, en ese sentido, pues el Estado tendrá que atacar esos dos frentes, ¿no? El interno y el externo. Y parte, creo yo, de un panorama complicado, porque no tenemos un Estado tan fuerte en distintas dimensiones. Por una parte, esta cuestión de la corrupción que se mencionaba, pues ha minado la credibilidad, y como señalaba Andreu, pues mientras no haya credibilidad es difícil implementar una serie de políticas que le permitan al Estado aumentar sus recursos. Y por otra parte, hay una serie de actores que están fuera del Estado, todo esto del crimen organizado, que finalmente tiene un impacto económico, y bueno, en esa dirección va encaminada también la línea que se está siguiendo, de tratar de retomar el control del Estado, por supuesto en este caso en materia económica, porque de otra manera pues va a tener poco margen de maniobra para operar. Y en ese sentido, lo que tú planteas, la reforma que vaya hacia abajo y también la idea de combatir digamos, estas prácticas corruptas son muy caras. O sea, el Estado mexicano, el gobierno directamente de López Obrador ha tenido que invertirle miles de millones de pesos para el contrato de pipas, para lo que se está, dijéramos, importando, lo que no se ha logrado desembarcar en los puertos, ¿no? Entonces, una de las preguntas que luego la gente se hace en la calle se hace es ¿cuánto nos costará combatir esa corrupción? Esa corrupción que nos afecta a los mexicanos. A ver, no te veo muy convencido, ¿verdad? No, yo creo que hay una estrategia anticipatoria de un escenario internacional adverso. Con el dato que señala muy bien Isabel, no podemos desengancharnos del crecimiento de la economía norteamericana. Y las dificultades políticas por las que está pasando la economía norteamericana, pese a que la Reserva Federal no da señales de que pueda haber una recesión, sí están provocando cierta cautela internacional.
Entonces, el despliegue que México ha hecho hacia adentro, ¿no? Por ejemplo, de combatir la corrupción focalmente, porque la estrategia no es mala. Es decir, si uno mira cómo se desempeña el Estado en muchas áreas, bueno, la corrupción es capilar a todo el Estado. No se puede atacar de esa manera, ¿no? Pero si uno mira que la estrategia está dirigida a un sector crucial del funcionamiento de la economía, ¿no? En un momento en donde las gasolinas son baratas y donde la expectativa de que el cambio en la matriz energética, ¿no?, las va a abaratar todavía más. Entonces, el ahorro que se está pensando es un ahorro que, digamos, tiene que ver mucho también con que el gobierno no está gastando en esta lucha. Es decir, no es como la lucha contra el narcotráfico que impuso, ¿no?, una presión al gasto extraordinaria, pese a la ayuda del acuerdo de Mérida, etc. En este caso ha sido una operación quirúrgica y lo que ha identificado es una cadena de succión de recursos. Esa succión de recursos es suficiente para el combate de esa guerra, ¿no?, y creo que va a generar un saldo favorable en términos del gasto. Y va a plantear quizá un escenario que es muy favorable para algo que dijo Andreu, que es muy importante, ya se ha postergado durante décadas, que es una reforma fiscal progresiva. Si si Hacienda disminuye la presión fiscal sobre Pemex, el margen para generar una nueva ingeniería fiscal en México que sea más progresiva, ¿no?, la que tenemos hoy día tan regresiva, puede generar al Estado, ahí sí, ingresos nuevos, ¿no? Ahora está capturando ingresos, ¿no? Está capturando ingresos de la economía negra, pero generar ingresos nuevos en términos de la fiscalidad, de la institucionalidad, del movimiento de la economía, me parece que es un segundo momento. Y fue una buena idea empezar por Pemex. Sí, sin duda alguna, una figura y se habló en algún momento dado de que creo que fue inclusive Castells quien dijo que el gobierno mexicano era adicto a los recursos de Pemex. Yo creo que también él sabía, a lo mejor no sabe qué tanto, pero buena parte de lo que producía y de lo que también al mismo tiempo se estaba... El Estado financiaba ese déficit. Yo tengo la sensación en relación a lo que os ha comentado de la corrupción, que más allá de los números concretos, también tiene que ver con que la corrupción había llegado a un extremo que estaba haciendo al Estado disfuncional en ciertas cosas. Es decir, que la corrupción ya no era un gasto de unos números concretos que se perdían de ingresos importantísimos, sino que estaba siendo disfuncional hasta el extremo de una corrupción que mata, ¿no? Una corrupción de que crea unos claves de infraestructura que provocan accidentes, una corrupción en el sistema policial que también provoca muertes. Es decir, yo lo vería que tiene un sentido económico muy importante, pero que también tiene que ver con la funcionalidad del Estado. Y en relación también a lo que se comentaba de la necesidad o de la inevitabilidad de que el crecimiento de la economía mexicana esté vinculado a Estados Unidos, me parece muy interesante lo que está pasando y que hay que estudiarlo mucho y tener muy presente lo que está pasando con China. ¿Qué va a pasar? ¿Qué papel va a tener México? ¿México se va a aprovechar de este conflicto con China? ¿O podría ser que le interesara ser un muy buen socio de Estados Unidos para aprovechar lo que se puede perder del comercio China-Estados Unidos, que lo ganara México de una forma competitiva? Y creo que ahí está muy abierto y puede ser muy interesante lo que pase este año. Bueno, yo regresando a este tema de los costos o del costo-beneficio, creo que no solo hay que pensar en los costos inmediatos, que obviamente son los que se difunden más y pues se tienen que comprar tantas pipas o contratar tanta gente, sino se está planteando una estrategia que creo que puede dar frutos a mediano y largo plazo. Entonces, esa parte sería importante porque una de las cuestiones que siempre se comentan con respecto a la economía mexicana es el asunto de que las decisiones en general tienden a ser como de corto plazo, ¿no? Es decir, se piensa en el corto plazo y hay una serie de variables económicas que no se pueden manejar en el corto plazo y tienen impacto de largo alcance. Entonces, si bien hay costos inmediatos, creo que si simbólicamente con este ejemplo de Pemex empiezan a darse pasos para abatir la corrupción, en fin, para poder hacerse recursos,
vamos a tener una transformación cualitativa en el mediano y largo plazo que va a rendir frutos. Esa es una cuestión también política, porque al final el político lo que está pensando es, pues en la próxima elección, en qué puesto va a quedar. Pero pienso yo, un verdadero estadista tiene que pensar más allá, ¿no? Claro. Ir en el largo plazo. En esta idea, y además pues, somos historiadores los que estamos aquí metidos, una de las grandes deudas de este país la tenemos con América Central. Yo creo que es uno de los errores históricos del país, ¿no? Desde que terminó su independencia, ¿no? Entonces debemos acordarnos de esta parte central dijéramos, del plan económico del nuevo gobierno. ¿Qué sería? Ya lo planteó un poco André, bueno, ¿cuál va a ser la relación comercial de México con los Estados Unidos? ¿Cuál pudiera ser, si se va a fortalecer más con China? Pero también hoy estaba leyendo y se planteaba aquí la idea de cómo el secretario de Relaciones Exteriores iba a viajar o podía viajar a Nicaragua, no solamente por el aspecto político que tiene con Daniel Ortega, sino para proteger las inversiones de empresarios mexicanos en Nicaragua. Entonces, si una de las principales preocupaciones del actual gobierno sería un poco el desarrollo de América Central. Desafortunadamente, Centroamérica es un mercado pequeño y economías que en términos globales crecen poco. La nicaragüense creció mucho, pero es una economía muy pequeña y todavía con un grado de desarrollo y con poca vinculación a las cadenas globales de producción. Desde ese punto de vista, para México no suponen una posibilidad de sustituir los efectos por ejemplo, de ciertos sectores, por ejemplo el sector automotriz, ¿no? Si se cae la demanda norteamericana, ¿no? Con el Tratado de Plantas. La estrategia tendría que ser quizá más cautelosa con China, desde luego, ¿no? Es decir, la estrategia de China con Centro y Sudamérica en desarrollar infraestructura en gran escala a cuenta de deuda o digamos, de uso de recursos naturales, es una estrategia costosa. Tendría que pensarse más bien en que México pueda encontrar algún vínculo de asociación en las cadenas globales. Entonces, no creo que vaya a cambiar mucho la matriz. Lo que sí, la matriz del comercio exterior me refiero, ¿no? Isabel es experta sobre el tema, pero me da la impresión de que en el corto plazo eso no va a cambiar. ¿Qué se puede aspirar en el largo plazo? Digamos, a tener una suerte de colchón frente a las contracciones de la economía norteamericana, ¿no? Una capacidad de generar más o menos rápidamente un encadenamiento con sectores que crecen, por ejemplo la economía china, pero que crece hacia adentro. Entonces, volcarnos a la economía china, la economía doméstica china, de alguna manera, puede ser una alternativa para mantener el crecimiento. Pero aquí lo que se trata es de mantener el crecimiento, ¿no? Y el crecimiento en el mundo es mediocre. Es decir, no hay expectativas de crecimiento más allá del 3.5%. De verdad, no es posible pensar en un crecimiento como en los años 50 o 60. No, es impensable porque la economía mundial no está creciendo así, ¿no? Y además, el gran problema, si uno lee a Piketty, el gran problema que tiene la economía mundial es precisamente que es una economía extraordinariamente desigual. Yo creo que en relación a América Latina, Centroamérica y América Latina, pensando más que en mercados, en experiencias, digamos, México tiene esta particularidad histórica de que muchas veces América Latina va por un lado ideológicamente y México en ese momento histórico va por el otro, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los años 30, en años de mucho derechismo en América Latina y México estaba en uno de esos momentos más izquierdistas. En los años 90 a finales de los 90 empezaron a ganar gobiernos que se declaraban partidos, movimientos políticos que se declaraban antineoliberales y ahora que estas experiencias están de alguna forma naufragando en gran parte, es cuando México toma el relevo y parece que tiene uno de los gobiernos más de izquierdas de la región. Y me parece que es interesante que como constante histórica y que se pueden aprender muchas cosas de la experiencia reciente que pueden de hecho invitar a la prudencia, seguramente a mantener este discurso, siguiendo este discurso antineoliberal, pero al mismo tiempo respetando, siendo prudentes por el contexto internacional en mantener una cierta actitud cauta en el cuadro macroeconómico.
Y en relación al crecimiento yo creo que hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Por un lado está que, si bien es cierto que el crecimiento es mediocre, también es cierto que estamos en una coyuntura histórica en la que la problemática ecológica está adquiriendo una relevancia muy importante, y es importante tener en cuenta que ya estamos produciendo por encima de nuestras capacidades ecológicas, ¿no? Que hay que enfocar el crecimiento económico en un crecimiento económico que sea sustentable y que al mismo tiempo, y eso quizás México no tiene la fuerza quizás para liderarlo, pero también en el contexto al menos del debate sería interesante tener en cuenta que para favorecer el crecimiento, históricamente las grandes empresas han sido deficitarias, han sido las que se endeudaban, y eso con estos años de neoliberalismo y con el poder político y económico que han ganado el sector privado con tantas décadas de neoliberalismo, el sector privado ya no está obligado a estar endeudado, sino que por el contrario el sector privado actualmente tiene ahorros, invierte poco, y el Estado quizás está forzado a tener una actitud inversora mucho más agresiva que la que ha tenido en los últimos años, y quizás esto es de un contexto internacional que es más complicado que digamos, México es la 14ª economía mundial, es un país muy importante económicamente, pero quizás aquí sería más bien en el campo de la batalla de ideas, ¿no? De que los intelectuales mexicanos, que la política mexicana planteara un debate internacional sobre cómo se rompe con estas tendencias que no favorecen la inversión, y que además el crecimiento que se produce, que es mediocre numéricamente, pero es devastador ecológicamente. Bueno, y yo creo que ahí habría que encontrar la manera justamente de que ese sector privado colabore, porque el Estado tampoco puede tener la capacidad de tomar, creo yo, todas las riendas económicas, y menos en un momento en que, repito, no es un Estado tan fuerte y hay un contexto exterior que nos está marcando mucho y que, como bien dice Antonio, no es favorable. Es decir, no tenemos las mismas condiciones que en los años 50, 60, cuando había tasas de crecimiento por arriba del 7%. Y en ese sentido, pues México también tiene que tomar decisiones, coincido, muy pragmáticas. Es decir, si algo podemos aprender de experiencias históricas, la propia China, pues es que se han movido de una manera pragmática. A partir de 78, cuando viene la apertura china, incluso Deng Xiaoping decía, ¿no? A mí no me importa que el gato sea blanco o negro mientras case ratones. Entonces, en ese sentido, sí, coincido también en que la diversificación económica de las relaciones mexicanas, pues es un proceso gradual. O sea, tenemos que mirar a Estados Unidos, y la nueva negociación del tratado impone condiciones, pues en cierto sentido favorables, porque cierra las fronteras de Norteamérica, y entonces eso abre la puerta para que llegue a México más inversión, pero también nos pone mucha presión económica en ciertos rubros como el laboral. Aquí estamos ya entrando a la última parte de nuestra plática, y tenías dijéramos la inquietud de que tocáramos el tema de la desigualdad. Yo diría que la promesa de la economía de mercado es que las reglas operen para crear condiciones de equidad. Y los digamos, sistemas autónomos de monitoreo del mercado, digamos, de la información simétrica, del cumplimiento de los contratos, la certidumbre sobre derechos de propiedad, etcétera, que fueron un canon institucional de este cambio de la matriz política del mercado, en México tienen una enorme deuda en términos de funcionamiento. Es decir, las diseñamos, pero las tropicalizamos, ¿no? Es decir, no generamos la certidumbre que las instituciones que estaban hechas para garantizar la competencia funcionaran como tales. Entonces estamos en una situación dramática, diría no paradójica, sino dramática, de que tenemos una economía que funciona sin reglas o es discrecional, ¿no? y una arquitectura institucional, ¿no? Muy diversa, que va por otro lado, es decir, que no se corresponde, y que en consecuencia no va a generar beneficios, no va a generar una rentabilidad para el crecimiento. Entonces, el grave peligro es que tiremos el agua sucia con todo y el niño, ¿no? Es decir, que no recuperemos también las instituciones, los pactos institucionales, la transparencia, por ejemplo, ¿no? El cumplimiento de ciertas reglas,
en un modelo que, digamos, ahora se está centrando mucho en el personalismo del Ejecutivo. Pero ahí yo creo que si lo que vivimos en la elección pasada fue como una suerte de revuelta moral sobre la política, si no satisface, ¿no?, las expectativas, y satisfacer las expectativas no es la figura de una persona, aunque digamos está concentrado el consenso en él, sino en crear mecanismos institucionales para que las decisiones que se toman, ¿no?, puedan tener una larga vida. Entonces yo creo que esta reingeniería que si logra generar esa confianza pública en las instituciones, va a generar inversión interna, va a traer inversión externa, va a darle al Estado mexicano una potencia de negociación externa con otros mercados, ¿no? Hablamos de China, pero con Europa, ¿qué decir? Ya no va a haber ese Mr. 10%, ¿no?, de toda inversión tenía que pasar, ¿no?, la mano negra, la frotada histórica, ¿no?, a la clase política, y entonces los costos de transacción van a disminuir a nivel global. Y eso me parece que en términos institucionales y de largo plazo es una buena noticia para la economía mexicana. Yo creo que en este sentido también va a ser muy importante que en el debate público se supere un cierto excepcionalismo mexicano, en el sentido, hablamos muchas veces del excepcionalismo norteamericano, de que se consideran un país excepcional, incomparable, y que justamente por esta creencia en el carácter excepcional de la nación norteamericana se comparan poco. Y eso está cambiando en Estados Unidos, porque ahora mismo la izquierda del Partido Demócrata está continuamente, Bernie Sanders, por ejemplo, está continuamente comparando Estados Unidos con los países escandinavos, comparando el modelo social estadounidense con el modelo social europeo. Incluso el propio Trump, de alguna forma, es el fin del excepcionalismo, porque ya no quiere que Estados Unidos sea una nación especial que lidere, sino que quiere que Estados Unidos sea una nación como cualquier otra que luche por los superávits comerciales y que se acabe el liderazgo norteamericano. Yo creo que hay también un cierto excepcionalismo mexicano en el sentido a veces de compararse poco, y que en esta lucha por la desigualdad puede ser muy interesante comparar el modelo mexicano o el nivel de desigualdad mexicano con el de la región. En principio es parecido, algo que Lorenzo Meyer señalaba como una cierta paradoja histórica, ¿eh? Es decir, un país que ha hecho la Revolución Mexicana, un siglo después es tan desigual como países que no han hecho la Revolución Mexicana, que no tuvieron el proceso constituyente que se tuvo en México. Y puede ser interesante empezarse a comparar con América Latina, con Estados Unidos, con Europa, para ver cómo los índices de desigualdad de México se pueden acercar a otros países donde el índice de Gini es menor, cómo se ha logrado eso, ¿no? También saber copiarse recetas de lucha contra la desigualdad de otros países. Y yo creo que ahí puede ser interesante si hay un cierto renacimiento. Antes comentaba Antonio sobre las instituciones, también un renacimiento quizás del sindicalismo mexicano. Es decir, quizás esta inflación tan baja, de la que todo el mundo está tan orgulloso, y es un buen motivo para estar orgulloso, también tiene que ver con que no ha habido unos sindicatos fuertes y se ha podido mantener un pacto social sobre la inflación a costa de no tener unos sindicatos que presionaran por los salarios. Quizás puede ser interesante si en este nuevo reordenamiento institucional resurge el sindicalismo, y este sindicalismo colabora a un crecimiento ordenado de la economía y también a un nuevo pacto social en el que las clases populares tengan una voz propia más allá de los partidos, sino a través de organizaciones laborales. Sí, bueno, en ese sentido del sindicalismo habría que ver también el cambio de perfil que ha tenido la economía mexicana. Digamos, una cosa es pensar en el sindicalismo cuando la industria estaba en su máxima expresión, digamos, que tenían mucho poder de negociación, en el caso de los petroleros, los ferrocarrileros, obviamente todavía son, en el caso de los petroleros, un sindicato fuerte que está en medio de todo este problema del huachicoleo. Y otra, ya pensar ahora, cuando tenemos una composición sectorial que en donde sí la industria es importante, pero también el sector servicios, sobre todo a partir de la apertura comercial, la globalización, porque no solo en México, digamos, eso no es una excepcionalidad. Si vemos el caso de Gran Bretaña, Estados Unidos, justamente en este mismo periodo tienen un proceso de desintegración de los sindicatos fuertes, porque el sector servicios, digamos, es menos especializado en general. En el caso de México se refiere también mucho a servicios de baja productividad, y eso hace que no sea tan fácil la organización. Pero bueno, sería un escenario a considerar. Lo que es cierto es que la desigualdad es una deuda histórica, y
que ha ido aumentando en las últimas décadas. Entonces, creo que si hay una mejoría en esa dirección, eso será una buena señal también para los mercados, porque al final una economía demasiado desigual pues hace que se pierdan oportunidades de mercado, visto en el largo plazo. Obviamente hay siempre quien gana de esas coyunturas. Yo me referí, perdóname, quisiera claro, agregar sí. para cerrar, porque el tema de la Exactamente. desigualdad meritaría otra charla, pero yo me refería a las condiciones institucionales para generar competencia, ¿no? Y crecimiento. Pero yo creo que el gran desafío ahora es generar condiciones institucionales para la igualdad. Si uno lee el reciente informe de la CEPAL, ¿no? La preocupación central está en eso, en cómo generar instituciones que sean garantes de los derechos, ¿no? y de la, digamos, de mecanismos efectivos de redistribución del ingreso que garanticen salud, educación, ¿no? Y una alimentación, porque estamos viviendo, junto con esta crisis planetaria del medio ambiente, estamos viviendo también una tremenda crisis de alimentación, ¿no? Y si no tenemos un horizonte para, digamos, para eso, esta es una humanidad muy depredadora, ¿no? Entonces también nos vamos a comer al planeta, por decirlo de alguna manera. Así que creo que la gran agenda que viene al lado de la metáfora política del bienestar tiene que ver con garantizar que esas instituciones, ¿no? disminuyan la desigualdad. Y si no es así, creo que toda ayuda social es finita, ¿no? Y depende del bolsillo del Estado. Entonces, necesita pensarse en una ingeniería capaz de hacer esto, un pacto perdurable, ¿no? Y un mecanismo de asignación o reasignación de recursos garantista. Bueno, pues amigos, Muchas muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.